Presentación del paciente. Se va a tratar acerca de un hombre de 35 años que va a presentar dolor intenso en la rodilla, lo cual no le va a permitir soportar el peso después de ser atropellado por un automóvil. Tiene un derrame articular importante y un dolor difuso en la cara lateral de la rodilla. Una sospecha fundamental sería la fractura de la meseta tibial. Ahora, en la modalidad de la imagen de elección, vamos a ver que para la evaluación inicial se va a preferir las radiografías de la rodilla. Sin embargo, estas radiografías anteroposteriores y laterales no van a ser óptimas para una evaluación de las fracturas de la meseta tibial. Esas fracturas sutiles de la meseta tibial pueden visualizarse mejor en las proyecciones oblicuas internas y en la lipohermatosis, sangre y grasa en un derrame auricular, y se va a ver mejor en una proyección lateral en cruz. La radiografía también se puede subestimar la extensión de la lesión ósea y una evaluación adicional que va a subestimar la extensión de la lesión ósea, ¿no? Y una evaluación adicional con una tomografía computarizada que puede ser útil, una resonancia magnética, que esta va a ser aún más sensible y también importante, ¿no?, para la detección de las fracturas, y puede mostrarse también en lesiones, en meniscos o en algún ligamento o en algún cartílago, ¿no? Bien, entonces el contexto en general es que las fracturas de la meseta tibial son lesiones comunes, ¿no?, en la rodilla. El manejo va a ser quirúrgico muchas veces, pero la prevalencia es en lesiones asociadas con el tejidos blandos que están adentro de la articulación, perdón. El sistema de clasificación que vamos a usar es de Schatzker y permite la evaluación de la lesión inicial, también permite planificar ese abordaje quirúrgico del cual hablábamos y predecir el pronóstico, ¿no?, en cuanto a la fractura. Los grados superiores de lesiones tienen gravedad mayor, peor pronóstico, y también a la incidencia en los tejidos blandos justamente va a ser mayor. La mortalidad primaria de las fracturas de la meseta tibial es que hay un daño irreversible, ¿no?, del cartílago articular, del menisco, hay un desarrollo posterior de la osteoartritis prematura y una discapacidad a largo plazo. Acá en la imagen que vemos es una fractura de meseta tibial. En la imagen A podemos observar una lipohemartrosis con una grasa, la flecha negra, y la flecha blanca nos señala una fractura intraarticular. En la imagen B tenemos una vista oblicua de una fractura con minuta y depresión de la meseta lateral, ¿no?, con un desplazamiento y la extensión hasta la meseta medial. La flecha blanca nos señala esto. Es una fractura Schatzker, tipo 4, con una fractura de la cabeza del peroné asociada. Es la flecha negra. Y en la imagen C vemos una tomografía computada coronal de fractura comminuta. Las radiografías pueden revelar una discontinuidad cortical que a veces solo se puede llegar a apreciar en vistas oblicuas, por lo que a menudo se recurre a una tomografía para identificar estas fracturas que son radiográficamente ocultas y también para caracterizar mejor algún tipo de fractura compleja, ¿no? Y con la tomografía podemos clasificar las fracturas según la clasificación de Schatzker en 6 tipos. La, en la imagen podemos ver esta clasificación en una fractura de la meseta tibial, ¿no? Las fracturas de tipo 1 tienen un solo plano de fractura a través de la meseta tibial lateral y el cóndilo. Las fracturas tipo 2 tienen componentes tanto de división como de compresión. Las fracturas tipo 3 solo tienen el componente de compresión. En las fracturas de tipo 4, el cóndilo medial está ya separado como una cuña o puede estar desmenuzado o deprimido.
Las fracturas tipo 5 son bicondilares, sin interrupción de la metáfisis, y las fracturas de tipo 6 se caracterizan por una fractura que disocia la metáfisis de la diáfisis. Bien, dentro del diagnóstico diferencial clínico, las efusiones articulares postraumáticas en la rodilla pueden ser atribuidas a fracturas intraarticulares y hemartrosis asociadas. Otros pueden ser los desajustes internos como lesiones ligamentarias o meniscales. Dentro del primer punto que vienen a ser las fracturas intraarticulares que pueden afectar la tibia, el fémur o la rótula, esto está a menudo asociado con lo que viene a ser la lipohemartrosis. Como podemos ver en la imagen, la flecha negra nos señala lo que viene a ser tejidos blandos, en este caso, ¿no? Tejido graso, y la flecha blanca, sangre. Y después otras con las cuales pues están dentro del diagnóstico diferencial, están las lesiones del ligamento cruzado y los desgarros de menisco dentro de este campo. Continuamos con el caso número 21, que se trata de un hombre de 30 años con deformidad en el hombro derecho después de una caída. La parte superior del brazo del paciente es abducida y sostenida en rotación externa. La sospecha clínica es una dislocación glenohumeral y la modalidad de imagen a elección va a ser una radiografía de vista axilar y escapular, además de las vistas anteroposteriores estándar para poder evaluar la posición de la cabeza humeral en relación con la fosa glenoidea. Hay que recordar que las dislocaciones glenohumerales anteriores van a representar más del 95% de los casos de todas las dislocaciones del hombro, y las dislocaciones posteriores del hombro pueden ser ocultas en vistas frontales y son más evidentes en una vista axilar o escapular. También hay que considerar una tomografía computarizada para poder evaluar anomalías óseas y, en caso lo requiera, una resonancia magnética para evaluar las lesiones asociadas de los tejidos blandos que puedan causar inestabilidad en el hombro. Recomendaciones. Bueno, la En la luxación del imagen numeral A anterior puede podemos ver la manifestarse radiografía frontal del hombro radiográficamente como derecho, un desplazamiento muestra de un la cabeza humeral desplazamiento de la en cabeza dirección medial humeral e en inferior dirección medial e inferior en relación con la cavidad glenoidea, que podemos ver como la flecha en lo que la blanca, lesión de Hilly-Sachs compatible con una se luxación presenta en un glenohumeral 90% y es anterior. una fractura por impactación de la Podemos ver cabeza la presencia de humeral fracturas en costales del sentido lado derecho postero-superior. mínimamente desplazados y Y asociados. como se En puede la ver en la figura B, figura, tenemos una vista lateral C y D. transtorácica del Con mismo respecto a la hombro que lesión de confirma Bankart, que la cabeza humeral es una está fractura de la cavidad dislocada en glenoidea dirección anterior en y relación se con puede la cavidad identificar glenoidea y se encuentra en como son en posición inferior al radiografías proceso o coracoides, también se puede observar que es la en flecha una negra. tomografía En la figura o C resonancia magnética, podemos ver una como imagen podemos ver axial en en las tomografía, imágenes C y D. pero en otro paciente que muestra fragmentos Recomendaciones. de la fractura, Bueno, la como podemos luxación del ver, numeral la anterior flecha puede negra lo que manifestarse muestra, y un defecto radiográficamente óseo de como la un cavidad desplazamiento de la glenoidea cabeza humeral en anteroinferior, dirección medial que e es la inferior flecha en blanca, relación con la fosa relacionada glenoidea con y una típicamente fractura de inferior al Bankart proceso previa. coracoides. Bueno, En lo que la lesión de también podemos ver el defecto óseo de se la presenta cabeza en un humeral 90% y es posterolateral una fractura por compatible con impactación de la una cabeza anterior humeral o antigua en sentido fractura de postero-superior. Hill-Sachs. En la figura D Y vemos como la se imagen puede ver en la axial figura del artograma C por y D. resonancia Bueno, magnética con respecto a sensible la a lesión de fluidos del hombro Bankart, derecho en el mismo es una paciente fractura de muestra la una cavidad antigua glenoidea fractura de inferior Hill-Sachs y se puede de la identificar cara como son en posterolateral de la cabeza radiografías humeral, como muestra la o flecha también se negra, puede relacionada observar con en una una luxación glenohumeral tomografía previa. o resonancia También se magnética. observa Como una podemos ver irregularidad en la cavidad en las glenoidea imágenes C y D. anteroinferior, que es la flecha blanca, y Recomendaciones. Bueno, la relacionado con una luxación del antigua numeral lesión de anterior puede Bankart. Este manifestarse paciente desarrolló una radiográficamente luxación como un desplazamiento de la recurrente del cabeza humeral hombro en dirección medial e atribuida inferior a en relación con la fosa otras glenoidea y típicamente a estas inferior al proceso lesiones coracoides. previas. Bueno, en lo que es la lesión de La luxación glenohumeral posterior presenta hallazgos radiográficos que son menos evidentes. En una radiografía anteroposterior del hombro puede parecer casi normal, pero el uso de imágenes axilares adecuadamente tomadas nos puede dar una precisión de la lesión hasta en el 100%. Y no es posible tener una vista axilar, se puede tener una vista de la escápula, que va a estar formada por el tallo largo, es el cuerpo de la escápula, los brazos superiores son el proceso coracoides y la espina de la escápula con el acromión. La cabeza del húmero debe verse centrada donde los brazos se unen con el tallo. En una radiografía antero-posterior, la cabeza del húmero suele estar fija en rotación interna y parece más elevada de lo habitual, como se muestran en las imágenes. Bueno, en estas imágenes podemos apreciar lo que es la luxación glenohumeral posterior de un hombre de 51 años con dolor en el hombro
y la cabeza humeral fija en rotación interna. La primera imagen es una radiografía anteroposterior del hombro que muestra el signo del surco que está señalado por las flechas blancas, que presenta el borde de una fractura por impacto de la parte anteromedial de la cabeza humeral, conocido como la fractura de Hill-Sachs invertida. La otra imagen, que es la imagen B, tiene una vista axilar que muestra la traslación posterior de la cabeza humeral en relación con la cavidad glenoidea. También se observa la misma fractura, que vendría a ser la fractura de Hill-Sachs invertida, que está señalada por la flecha blanca. Y la última imagen, que es la imagen C, es una arteriografía por resonancia magnética en T1. Y bueno, acá se muestra también la fractura de Hill-Sachs, pero también se muestra una lesión que es la lesión de Burkhardt invertida, que está señalado por la flecha negra. La resonancia magnética sin contraste puede mostrar diferentes lesiones óseas y de tejidos blandos que son relacionados con la luxación del hombro, que puede causar inestabilidad y aumentar el riesgo de nuevas luxaciones. Usar gadolínio como contraste intraarticular puede mejorar la capacidad de detectar lesiones dentro de las articulaciones, como se observa en la imagen de al lado. La resonancia magnética puede mostrar vemos la luxación glenohumeral posterior de un hombre de 51 años con dolor de hombro y cabeza humeral fija en rotación interna. Invertida. En la figura A, la radiografía anteroposterior del hombro muestra el signo de la línea de depresión, lo que son las lesiones fibrosas de Burkhardt que representan el margen de una fractura normalmente implican una lesión de la cara anteromedial de la cabeza humeral, como una anomalía se conoce como fractura del contorno o invertida. Nótese que la alineación intraarticular numeral es casi normal en la radiografía desgarrado o el borde glenoideo. En la imagen muestran este desgarro. Vemos que la vista axilar muestra la traslación posterior de la cabeza pueden provocar una luxación en relación con la fosa glenoidea, además de generar inestabilidad. Nótese que la fractura de impactación de la cara anterior importante detección de esta cabeza humeral. La resonancia magnética puede mostrar las anomalías óseas asociadas con la luxación glenohumeral. Y en lo que es la imagen C, vemos que la resonancia magnética axial está ponderada en T1 con la supresión de grasa, muestra esta reducción, que es una gran fractura de Hill-Sachs invertida, fibrosas de Burkhardt y Burkhardt invertida, en el cual el labrum posterior, una lesión del labrum glenoideo, está completamente roto, se presenta como una anomalía, que se conoce como una lesión de Burkhardt inversa. La insinuación de contraste que estos fragmentos o del líquido sinovial lesión intraarticular están resaltados con una flecha negra. Muestran este desgarro. No hay un diagnóstico diferencial por imágenes, pero sí hay un diagnóstico diferencial clínico, en el cual la deformidad del hombro normalmente se reduce a la historia clínica. En el contexto de un traumatismo, la deformidad visible del hombro puede estar relacionada con una fractura o una luxación o una combinación de ambas. La luxación glenohumeral anterior es estadísticamente más probable en el brazo del paciente. A menudo se mantiene una rotación externa, pero por el contrario, el húmero suele estar fijo en una rotación interna en el contexto de una luxación glenohumeral posterior. Las lesiones óseas asociadas pueden variar desde pequeñas fracturas por impactación hasta fracturas desplazadas intraarticulares más dramáticas en la tuberosidad mayor o en la diáfisis humeral proximal.